unos ligamentos que tenemos que recordar, que son los mecanismos de soporte que tienen, los mecanismos de sostén. Ya esto que está en la pantalla ya lo hemos visto, las dimensiones que tiene en cuanto a sus diámetros, cómo está dividido en cuerpo, cuello y la región del istmo, y la posición que consideramos normal. Y estábamos viendo esta cuestión de unos ligamentos, mecanismos de sostén. El más importante siempre va a ser el ligamento ancho. Mencionábamos uno que no es de soporte, pero siempre se ha mencionado así, que es el ligamento redondo, que ese ligamento redondo va de lo que son los ángulos del útero por debajo de la trompa hacia los labios mayores de la vulva, pasando por el conducto inguinal, y que teníamos dos ligamentos que tenemos que recordar que en parte son de tejido fibroso. Uno que va de la región del cuello hacia la parte posterior, hacia donde está el sacro, formando un ligamento que se llama útero sacro. Y el otro que son tejido fibroso básicamente que nace de la zona del cérvix y que se dirige a las paredes laterales de la pelvis, que se conocen como ligamentos cardinales o ligamentos de McEnroe. Esos serían los mecanismos de soporte que tiene el útero, hablando de derivaciones peritoneales. La más importante, el ligamento ancho. Otras que también son importantes, pero no tanto, el útero sacro y los ligamentos cardinales o de McEnroe, que están a nivel del cérvix básicamente. Y el otro que no es de soporte, pero siempre se menciona, que es el ligamento redondo. Y entonces aquí, cuando nosotros hablamos del útero, yo les preguntaría a ustedes, además de estos mecanismos de soporte que son derivaciones del peritoneo, ¿qué otros mecanismos de sostén tiene el útero? ¿Cuál sería muy importante? Bueno, El ligamento del ¿se ovario. me oyen? No, porque esos son del ovario. Los otros que les pregunto ya no son derivaciones del peritoneo, porque aquí una de las cosas que tenemos que aprender es el útero está sostenido en parte por estos ligamentos, pero también tiene otros mecanismos de soporte. El ligamento Uno de ellos es la ovárico. vagina. Va a haber músculos que ayudan, pero ¿a través de qué? La vagina le está dando soporte al útero, pero le da soporte porque la vagina está soportada por un músculo que está en el piso pélvico, que es muy importante, que es el elevador del ano. Ese músculo elevador del ano que atraviesa todo el piso pélvico de adelante a atrás, le da soporte a todas las vísceras que están en la cavidad pélvica. Y entonces lo hace como abrazando, en este caso a la vagina. Al abrazarla, la soporta. Y entonces la vagina puede ayudar a sostener al útero en su lugar. Entonces tenemos esos mecanismos de soporte. Una es las prolongaciones peritoneales y la otra es la relación que tiene con la vagina, que va a darle soporte a través de la relación que tiene la vagina con el músculo elevador del ano. Y entonces ahí pues ya tendríamos cuáles son esos mecanismos de soporte, ya tenemos las relaciones que tiene el útero. Y sabemos que el útero va a tener varias capas. La capa más interna, que es una mucosa, que es el endometrio, que ese endometrio es muy importante para la función reproductiva. Después viene una capa muscular intermedia, que es el miometrio, en donde vamos a ver una serie de músculos que tienen diferentes direcciones. Hay fibras musculares en forma de herraduras, sobre todo los que están en el fondo. Hay fibras circulares, hay fibras longitudinales, y las diferentes fibras se van a entrecruzar formando una malla muy resistente, lo que favorece las contracciones uterinas para poder expulsar lo que haya en su interior, ya sea el sangrado durante la menstruación, ya sea un producto durante el trabajo de parto para expulsarlo, y después de que sea expulsado, ya sea el feto en el caso de un embarazo o ya sea el sangrado durante una menstruación,
inmediatamente las contracciones musculares, al tener todas las fibras así entrecruzadas, van a ayudar a que se cierren los vasos y evitar un sangrado excesivo. Entonces ya tenemos nosotros ahí esa capa muscular o miometrio. Y la última capa, la tercera capa, que puede ser serosa o fibroserosa, es el perimetrio. Nosotros sabemos que en el caso del útero nada más hablamos de esas tres capas: endometrio o mucosa, miometrio o capa muscular y el perimetrio, que es la capa fibroserosa. Todo lo que está a los lados del útero son los parametrios, pero eso ya no pertenecen al útero. Capas del útero nada más son tres: endometrio, que es estimulado por hormonas, ya sea estrógenos o progesterona; el miometrio, que es la capa muscular, que también en ese sentido mantiene su tono cuando es influenciado por una hormona que es la oxitocina; y el perimetrio, que es la capa externa que está formada en gran parte por peritoneo, es una capa serosa, pero algunas regiones no tienen peritoneo, es una capa fibrosa. Por eso hablamos de que esa tercera capa, que es el perimetrio, puede ser fibroserosa. Nosotros sabemos que dentro de las paredes del útero hay tejido elástico. Imagínense si no hubiera tejido elástico, cómo va a distenderse para poder contener a un producto que crece bastante. Sabemos que ese útero, cuando es ocupado, va a crecer, va a distenderse y va a rebasar la cavidad pélvica y va a salir hacia la cavidad abdominal por esta cantidad de fibras elásticas que tiene. Y pues este útero pues es propenso a ciertas infecciones, en donde la endometritis, que es una inflamación de la mucosa, va a ser frecuente en algunas regiones o en algunas mujeres. Hay también alteraciones en donde ese endometrio va a aparecer fuera del útero, y es cuando hablamos de una endometriosis. Y pues desafortunadamente también el cáncer y los tumores fibrosos del útero son muy frecuentes. Ya sabemos nosotros que normalmente se tienen que estar checando con mucha regularidad las mujeres para detectar estos problemas a tiempo si es que los llegan a tener y poder obtener un tratamiento adecuado. Sabemos nosotros que, ya habíamos dicho, que tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. El cuello del útero, lo que es el cérvix, va a tener dos orificios: uno interno, el orificio interno, y otro externo. Entre estos dos orificios va a haber un canal, que es el canal endocervical. Este canal endocervical también tiene mucosa parecida al endometrio, pero no responde de manera tan intensa a los cambios hormonales, aunque sí hay secreciones ahí de moco. Nosotros vemos que este canal endocervical, su mucosa, llega el momento, sobre todo ya cerca del orificio externo, en donde cambia de manera brusca. Hay una zona de transición muy importante entre la mucosa del canal endocervical y el ectocervix. En esa zona es donde se asienta con mayor frecuencia el carcinoma cérvico-uterino. Por eso cuando se hacen las tomas del Papá Nicolau, tiene que ser de esta zona, en donde se da esa transición brusca entre la mucosa del endocervix y el ectocervix. Y entonces ahí, cuando hablamos del canal endocervical, a veces aquí les dicen que está formado por una serie de pliegues o repliegues que tienen la forma de un árbol y que por eso le llaman el árbol de la vida, pero eso ya son cuestiones filosóficas y románticas. Aquí nada más hay que ver entonces cómo está las capas del útero. Ahí la cavidad con el endometrio, la capa muscular y el perimetrio, que es la capa externa. Lo que es el cuerpo con sus paredes, lo que es el cérvix y la zona donde se da la transición entre el cuerpo y el cérvix, que es el istmo. ¿Sí? Y en esa zona del istmo, cuando una mujer está embarazada, al momento de que crece el útero, esta región del istmo se incorpora al cuerpo. Y en ese momento, en ginecobstetricia o en obstetricia en este caso, a esa región que era el istmo se le conoce como segmento uterino inferior. Y es en ese lugar donde muchas veces se hacían las incisiones durante una cesárea.
Por eso se hablaba de una cesárea segmentaria, porque se hacía el corte o la incisión en el segmento uterino inferior que corresponde a la zona del istmo. Entonces aquí ya nosotros vemos cómo está el cervix, que tiene una longitud, ¿sí?, como de 3 centímetros, un ancho o anchura como de 2 centímetros, que permite que pase por ahí lo que es el sangrado menstrual o un producto de la concepción cuando hay un embarazo. Por eso debe de tener tejido elástico para que esto se dilate. Nosotros vemos cuando estamos en la parte ya clínica que nos dicen que veamos o que hagamos un tacto para determinar cuánto es la dilatación y el borramiento. Cuando les preguntan, la dilatación es el orificio, cómo se ha ido dilatando. Y nosotros cuando hacemos el tacto, pues introducimos 2 dedos y tratamos de localizar ese orificio y tratamos de abrir los dedos y vemos qué tanto los podemos abrir para calcular cuánto tiene de dilatación. Pero al mismo tiempo que se va dando esa dilatación, el grosor de la pared se va disminuyendo. A eso es a lo que se le llama borramiento. El borramiento es disminución del grosor de las paredes del cervix. Dilatación es el aumento del tamaño del orificio externo del cervix. Y a veces hablamos nosotros de cierto número de dilatación, 3, 4, 5, 6 centímetros de dilatación y un porcentaje de borramiento, borrado en un 70, 80, 60%. Cuando esto ya está muy delgado es porque el orificio ya está totalmente dilatado y es el momento en el que el producto ya puede salir. Y entonces nosotros cuando hablamos del cervix, pues es recordar nada más, por un lado, que se da una transición brusca entre el canal, la parte interna del cervix y la parte externa, que es el lugar en donde se asienta con mayor frecuencia el carcinoma cérvico-uterino, que es un canal que también tiene una mucosa que responde a los cambios hormonales, pero no lo hace de manera tan intensa como lo hace el endometrio, que es un canal por donde van a salir los productos de la menstruación o el producto del embarazo. Cuando hablamos entonces de el útero, nosotros vemos que ese cervix, el orificio externo va a mirar hacia atrás, que es lo que yo les decía. Esa posición del orificio externo del cervix mirando hacia atrás es cuando el útero está en anteflexión y anteversión, ¿sí? Y sabemos nosotros que ese cervix en parte está metido en la vagina y en parte está fuera de la vagina. Hay una porción intravaginal. A esta parte del cervix que está metida en la vagina es lo que antiguamente en algunos libros de obstetricia le llamaban el hocico de Tenca. Y aquí pues nosotros vemos que ese segmento es el hocico de Tenca y que la otra parte del segmento supravaginal, lo que está por arriba de la vagina, va a presentar ahí lo que son los ligamentos cardinales o de McEnroe, que les sirven también para mantenerse en su sitio. Ya sabemos nosotros que no tiene una respuesta hormonal importante, pero que sí hay algunos cambios con los diferentes ciclos de la producción de hormonas y que hay mucho moco cervical que va a aumentar. Sus características se van a modificar dependiendo de la etapa hormonal en la que se encuentre ese ciclo menstrual. Un moco en donde hay puros estrógenos es muy líquido. Un moco en donde hay progesterona se vuelve más denso y se puede cristalizar, lo que hace que nosotros a partir de cómo está el moco cervical podamos decir en qué etapa del ciclo menstrual se encuentra una mujer, si está en la etapa estrogénica o está en la etapa progestacional. Y pues ya habíamos dicho que el cervix pues presenta tejido fibroso ahí alrededor para formar los ligamentos cardinales o de McEnroe. Normalmente este conducto cervical está tapado por un tapón, pero pues permite la salida de moco que se produce ahí
que es lo que va a humidificar a la vagina, porque la vagina no produce nada. Y bueno, la mucosa del cervix, lo que les decía yo, tiene una serie de arborizaciones que a veces algunos románticos le llaman el árbol de la vida. Y en ese sentido, ustedes tendrán que aprender a hacer el tacto para poder localizar el cervix, para poder localizar el orificio, para poder cuantificar la dilatación y el borramiento. Y en ese sentido les va a servir conocer que el cervix al tacto, ¿sí?, va a tener una consistencia diferente a la vagina, porque la vagina es más blandita, tiene una consistencia parecida a la de los labios. En cambio, el cervix tiene una consistencia como la nariz, es un poco más dura. Cuando ustedes hacen un tacto, de esa forma pueden localizar el cervix y no estar tocando la vagina, porque muchas veces al hacer el tacto, como no encontramos el orificio, llegamos a caer ahorita les enseño en esto, que se llaman fondos de saco vaginales. Y no es lo mismo introducir los dedos hacia el orificio del cervix que a esta zona. En esta zona de lo que son los fondos de saco vaginales, si ustedes introducen aquí 2 dedos y los abren, los van a abrir totalmente porque este tejido es blando y tiene tejido elástico. Y entonces equivocadamente van a pensar que ya está una dilatación completa. Nada más que pues, les van a estar regañando y llamando la atención porque cuando llegue el adscrito o el residente y haga el tacto, les va a decir que no tiene dilatación tan grande como ustedes dicen. Hay que tener cuidado. Estos son los fornix o fondos de saco vaginales. Y entonces allí, pues nosotros, cuando hacemos el tacto, les decía yo que hay que ver la consistencia para poder localizar al cervix y poder entonces localizar ese orificio y poder ver o cuantificar la dilatación. Sabemos que pues cuando hay ovulación es porque hay producción de hormona luteinizante. Y esa hormona luteinizante va a hacer que se produzca un moco, ¿sí?, que va a permitir el ascenso de los espermatozoides para que puedan llegar a donde está el ovocito. Esto es un cambio que se da en el cervix bajo el estímulo de la hormona luteinizante. Y sabemos que este orificio cervical en el parto es capaz de dilatarse hasta 10 centímetros, que es lo que nosotros consideramos o manejamos siempre en un trabajo de parto, y ya después puede regresar a su tamaño normal. Cuando vemos nosotros el cervix, pues tenemos una parte interna que es el endocervix, que está limitado por los 2 orificios, que está ahí el interno y el externo, y la parte externa que es el endocervix. En las mujeres, lógicamente, dependiendo de si es nulípara o multípara, va a ser la forma del orificio cervical. No es lo mismo hablar de un cervix en una mujer nulípara a un cervix en una mujer multípara. Se va a modificar la forma